Muchas gracias. Bueno, acá estaba bien, estoy toda despeinada, venía en la bici rapidito, me tuve que trasladar de hogar para poder dar la clase porque, bueno, se quemó el router, así que complejo. Así que Bueno, bueno, para mí también es un honor, siempre le digo a Jero y a Mati, poder formar parte de este proyecto, ¿sí? Y aportar un granito entre todos para poder velar un poco por la soberanía alimentaria. Así que nada, siempre es un placer compartir clases en este espacio, ahora en esta modalidad, pero bueno, si no conocen aún ya van a tener la posibilidad, quienes estén al menos en La Plata, o si algún viajecito, si están fuera de la ciudad, de conocer el aula viva del vivero, ¿sí? Así que bueno, la idea, yo soy licenciada en nutrición, como dijeron los chicos, trabajo con una perspectiva más de lo que es la alimentación consciente, o al menos así me gusta llamarlo a mí, y ahora vamos a charlar un poquito de qué se trata. Así que bueno, voy a compartir pantalla, voy a ver si puedo compartir para pasar el power. Mati Ojero, creo que me tienen que habilitar como hospedadora para poder compartir o darme algún permiso, me parece. como anfitriona. Mati, no sé si... Bien, Ahí está, Carla ya está habilitada. perfecto. Ahí vamos. Alimentación, vamos a poner pantalla completa. Después tengo un videito, así que en algún momento vamos a tener que salir de la presentación para poder pasarlo. Ahí se ve en pantalla completa. Perfecto. ¿Se ve bien? Joya. Bueno, vamos a arrancar un poquito a ver de qué se trata la alimentación consciente, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito, no tenemos, es una clase cortita, pero a ver qué comemos cuando comemos, ¿sí? Y empezar a cuestionarnos un poco qué es esto, ¿no?, de la alimentación consciente. Antes de hablar de alimentación consciente, sin duda tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de alimentación, ¿sí? Y es importante tener presente que la alimentación es un acto voluntario, ¿no? Es consecuencia de actividades voluntarias a través de las cuales nosotros elegimos los alimentos que vamos a consumir, que podemos modificarlos o no. Por ejemplo, podemos cocinarlos, podemos pelarlos en el caso de que sea una fruta o un vegetal, ¿sí?, para luego introducirlos en la boca, masticarlos y deglutirlos. Todo eso son una secuencia de actividades conscientes, ¿sí? Yo puedo elegir qué alimentos, y tengo, ¿no?, tenemos un privilegio de poder elegir qué queremos comer, pero podemos elegir qué comer, qué introducir a nuestra boca, cuánto masticar, ¿sí? Hasta ahí es todo consciente. Una vez que nosotros deglutimos el alimento, empieza el proceso de nutrición, ¿sí? Que el proceso de nutrición es justamente el proceso, valga la redundancia, a través del cual nuestro organismo recibe los nutrientes que estaban presentes en el alimento, los transforma y los utiliza para mantener la vida, ¿sí? Es decir, que la nutrición ya no es consciente. El proceso, eso yo no le puedo decir a mi cuerpo, che, dale, tenés que absorber más calcio que lo necesito para los huesos. Yo puedo elegir adecuadamente los alimentos, ¿sí? El proceso de alimentación. La nutrición ya depende, por eso son dos procesos que van muy de la mano, inevitablemente, y es nosotros en la elección de los alimentos donde tenemos que hacer mucho foco para que el proceso de nutrición realmente sea un proceso sutil y nos ayude realmente a mantener la vida y no nos enferme, ¿sí? Y esto es alimentación, como ya lo pudimos ver, cada vez que comemos o bebemos, estamos alimentando una enfermedad o combatiéndola. Y la alimentación consciente, entonces, la palabra conciencia viene del latín conscientia, ¿sí?, que significa significa reunión, ciencia, saber, ¿sí? Entonces, la alimentación consciente va a hacer alusión a lo que uno percibe, experimenta, siente, ¿sí?, siempre teniendo conocimiento de lo que hacemos, ¿sí? Entonces yo
podemos decir que la alimentación consciente es elegir adecuadamente nuestros alimentos, ¿sí? Teniendo conocimiento de lo que estamos haciendo. Y para profundizar un poquito más, a mí siempre me gusta decir que alimentación consciente es cuestionarnos todo, absolutamente todo. ¿Qué nos vamos a cuestionar? Nos vamos a cuestionar para qué comemos, ¿sí? Muchas veces cuando uno pregunta, bueno, ¿para qué comemos? La mayoría podría decir, bueno, comemos para obtener energía, ¿sí? Y ahí la pregunta es, ¿siempre comemos para obtener energía? ¿No les pasa que muchas veces comemos porque estamos tristes, porque estamos contentos, porque estamos ansiosos? Realmente el proceso de la alimentación es muy complejo y es interesante saber por qué estoy comiendo. Muchas veces esto de comer emocionalmente, ¿sí? A veces necesitamos un abrazo y no nos los animamos a pedir, ¿sí? Y me como una galletita, y me como otra, y no tengo el abrazo que necesitaba. Y me bajé el paquete de galletitas, ¿sí? Y no tuve lo que necesitaba, ¿sí? Entonces, está bueno empezar a indagar esto. ¿Por qué estoy comiendo? Después es un largo proceso, ¿no? Trabajar sobre ello, pero al menos identificarlo es interesante. Saber cómo como, si como tranquilo, si como en un ambiente relajado, si como en un ambiente donde hay luz, o como escuchando en la tele que mañana me va a aumentar el gas, la luz, que el no sé qué va a aumentar tanto. Es importantísimo el ambiente en el cual como, ¿sí? También como, y ahí entra esto de cómo rápido, apurado, mastico bien el alimento. Tenemos un montón de dientes en la boca porque a lo largo del intestino no tenemos dientes. Entonces, lo que no hacemos con la boca, se lo mandamos por el intestino, después le dejamos un bardo terrible, ¿sí? Por eso es importantísimo esto, cómo como, ¿sí? ¿Cómo repercute lo que estoy comiendo en mí, en mi cuerpo físico, en mi interior? Y acá nos podemos empezar a preguntar, ¿es lo mismo si yo me como una ensalada con algún cereal integral y una legumbre, por ejemplo, si yo me como un sándwich de milanesa con papas fritas, ¿sí? Que de vez en cuando, por ahí alguien dirá, no está nada mal y está muy bien, pero en lo cotidiano es interesante esto, empezar a percibir al cuerpo, cómo nos sentimos después de la ingesta de determinados alimentos, ¿sí? ¿Cómo repercute en mi entorno, en el medio en que vivo? Acá empezamos a vislumbrar que lo que nosotros incorporamos tiene muchísima repercusión en el ambiente, ¿sí? No es lo mismo, y esto es un ejemplo así de chiquitito de todos los que podríamos dar, si yo me como una fruta, que esa fruta tiene en su envase natural, que va a volver a la tierra a formar parte de ella, ¿sí? A si yo me como un paquete de galletitas, que el ejemplo que dimos hoy, que eso ya viene en un packaging que va a volver al ambiente, pero no va a volver a formar parte del sí, va a ensuciarlo, va a tardar millones de años en degradarse eso, ¿sí? Algo fundamental es de dónde proviene el alimento, cómo crece y se desarrolla, qué se le agrega, ¿sí? ¿Quiénes intervienen en ese proceso? ¿Cuánto gana la persona que me está alimentando? ¿Sí? ¿Hay trabajo mal pago detrás de eso o hay un comercio justo? ¿Sí? ¿Cómo llega ese alimento hasta mis manos? Tiene que pasar tiene que viajar miles de kilómetros ese alimento para poder llegar hasta mí, o se produce acá a unas cuadras de casa. Todo eso son preguntas que debemos hacernos porque indefectiblemente hacen a una alimentación más consciente, ¿sí? Y acá, teniendo en cuenta todo esto que yo les venía diciendo, me gustaría pasarles un videíto que es un minutito, pero para mí es un sacudón, que voy a intentar, a ver, nueva función. Ahí alguien me confirma si se ve el video, dice Brasil, o ahí veo que me hacen que sí. Se ve perfecto, sí, se ve perfecto. Perfecto. Ahí le voy a poner volumen y ahí vamos.
Bien. A ver cómo vuelvo acá, nueva función. Vamos a volver al Power. Bien, fuerte el video, ¿no? Como en un minuto el Ministerio de Cultura de Brasil hace algunos años pudo demostrar de alguna manera o plasmar cómo nuestras elecciones realmente tienen una gran repercusión sobre el ambiente y sobre el medio en el que vivo. No es lo mismo un alimento que otro, de ningún modo. No es lo mismo que yo compre los alimentos, como decíamos hoy, en un comercio justo, en el intercambio, ¿sí? Con un otro, ¿sí? Al que yo le puedo preguntar, che, ¿esto lo produce usted con su familia? ¿Qué le agrega? ¿Me diría la receta? A que yo vaya a un supermercado donde realmente hay un montón de paquetes, de un montón de colores, que no sé qué hay detrás de eso, cuánto se le paga a la persona que lo produce, qué se le agregó, ¿sí? Miro los ingredientes y no entiendo absolutamente nada de lo que dice. Todo eso nos invita a rever la alimentación consciente, ¿sí? Y algo que tenemos que tener presente es que cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que 1/3 de los cánceres actualmente tiene que ver con la dieta, nos está haciendo referencia a qué estamos comiendo y a qué no estamos comiendo, ¿sí? Tenemos un exceso de alimentos ultraprocesados que tienen colorantes, conservantes, aditivos, emulsionantes y un sinfín de sustancias, ¿sí? Con las cuales nuestro cuerpo tiene que lidiar, y nos dice que no estamos comiendo. Nos faltan frutas, verduras, semillas, alimentos más naturales, ¿sí? Y es fundamental acá que primero podamos identificar qué es la comida real de lo que no lo es, ¿sí? Porque cuando nosotros podemos identificar esto nos va a permitir solucionar, o al menos empezar ahí a estar más atentos, a ver qué problemas tiene la comida real. Exceso de agrotóxicos, antibióticos, ¿sí? Y esto, ¿sí?, nos permite también rescatar a la comida real y volverle a dar el lugar de confianza. O sea, que hoy en día nos dé miedo comer una fruta porque no sabemos cuántos químicos puede tener, es terrible, ¿sí? Y ahí tenemos que estar, cuando se debate una ley respecto a estos temas, tenemos que estar todos afuera del Congreso pidiendo por eso. A veces, yo siempre creo que hay cosas que parece que se tuviera que encargar el otro de esto, de algunas situaciones, ¿no? Como si la alimentación no fuera algo que nos involucra todos los días. Es algo, nosotros nos ponemos a pensar qué hacemos muchas veces en el día, repetidas veces, y es alimentarnos. No hay nada que hagamos con tanta frecuencia como alimentarnos, ¿sí? Así que, sin duda, comer es un acto político y tenemos que exigir que la comida que consumimos sea comida real, ¿sí? Y acá también aparece otro problema, que es que nuestro énfasis está mal enfocado. Cuando digo nuestro, hablo de los como consumidores, pero también hablo de nuestro énfasis muchas veces como profesionales de la salud, que habemos muchos profesionales que contamos calorías y nos olvidamos, ¿sí?, de la importancia que tiene el tipo de alimento que estoy consumiendo. Nos olvidamos de contar los químicos que hay dentro de un alimento. Y acá en la imagen podemos ver, sí, la Coca-Cola cero no tiene no tiene calorías, pero, y la banana sí. Ahora, ¿voy a elegir una Coca-Cola por encima de una fruta? Lamentablemente hay un sistema perverso que medio que nos inclina para eso, ¿no? Pero no tiene calorías, pero la podés tomar libremente, si no, no tiene calorías. Bueno, ahí es donde también tenemos que empezar a enfocar un poco nuestra atención, ¿sí? Y esto es simplemente a modo para que lo tengan presente, que de ningún modo light es sinónimo de sano, ¿sí? Que algo sea light significa que se le redujo un 25% como mínimo de algún ingrediente, que puede ser sodio, grasa, azúcares, ¿sí?, en comparación con su original. Es decir, para que algo sea light, sí o sí tiene que haber un mismo producto original. Por ejemplo, pensemos en un queso untable, tapita roja, ¿sí?
el light, lo que se hizo, se le fue sustraer al menos un 25% de grasa, que de ningún modo quiere decir que tenga menos calorías, quiere decir que se le sustrajo grasa, pero para que ese alimento siga teniendo la misma estructura, ¿no? La misma textura, el mismo sabor y demás, y le agregan sodio, se le agrega almidón, ¿sí? Porque si yo le saco grasa le tengo que agregar algo que le siga dando textura. Entonces, estamos comprando algo a lo que le sacaron, por ejemplo, grasa, pero le subieron el sodio, le subieron los almidones, ¿sí? Y acá es donde también entra un nuevo concepto o un nuevo camino a investigar e indagar, que es que un alimento sea seguro desde el punto de vista sanitario, de ningún modo implica que sea saludable, ¿sí? Hay muchos alimentos que están ahí en la góndola y sí, sanitariamente tal vez son genuinos, no me va a provocar una enfermedad, una intoxicación aguda, inmediata después de consumirlo, pero a largo plazo, ¿qué pasa? En esas microdosis de, ya sea de conservantes, aditivos, colorantes, o todo lo que tiene un alimento ultraprocesado, ¿sí? Y nuestro verdadero problema sanitario, esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud, es el aumento de enfermedades crónicas, como lo son, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, ¿sí? Que están dadas, ¿sí? Por el consumo de alimentos ultraprocesados, que tienen sabores intensos, que son de fácil acceso, que aportan muchas calorías y pocos nutrientes, ¿sí? Entonces, acá es donde por ahí también tenemos que poner el foco, ¿sí? Y preguntarnos si siempre comimos de la misma manera. O sea, siempre comimos estos, ahora después vamos a ver un poquito de qué se tratan los alimentos ultraprocesados, pero bueno, ya lo venimos diciendo, son los que tienen exceso de, ¿no? Y preguntarnos si siempre comimos de la misma manera también nos permite entender cómo llegamos hasta acá, ¿sí? Para saber esto, tenemos que empezar a ver, bueno, cuáles fueron los primeros alimentos que el hombre consumió a lo largo de la historia, qué comía y cómo fue cambiando su alimentación, ¿sí? Y sabemos muy bien que inicialmente éramos recolectores, después, o sea, nosotros en antropología podemos ver en estudios que inicialmente comíamos frutas, verduras, semillas, alguna que otra raíz. Siempre hemos comido, no siempre, ¿no? Pero al inicio de nuestra historia alimentaria, o al menos de lo que hay registro, éramos recolectores. Después nuestro planeta entra en un periodo de glaciación, donde se empieza a hacer más difícil conseguir alimento, y tenemos que empezar a caminar largas distancias para poder conseguir el alimento, y es ahí como el hombre se empieza a ser cazador, ¿sí? Acá tenemos que tener ya, podemos ver dos cosas. Primero, que comíamos eventualmente algún animal pequeño, no se comía carne todos los días, que predominaban frutas, verduras y demás, y a su vez que el hombre tenía que moverse grandes distancias para poder conseguir el alimento. Hoy llamamos, estamos sentados mirando televisión, ponemos el teléfono y nos traen una hamburguesa triple con papas fritas, una Coca-Cola o cualquier gaseosa y un helado de postre, ¿sí? Ni nos movimos. O sea, ahí ya tenemos un montón de indicios de por qué sí tenemos todas las enfermedades crónicas que hoy nos aquejan. Exceso de diabetes, exceso de obesidad, y cuando digo exceso, en las últimas encuestas nacionales de nutrición y salud que se publicaron los primeros, todavía no está todo publicado, pero a fines del año pasado se publicaron los resultados y aproximadamente el 67% de la población argentina tiene sobrepeso u obesidad. El 44% de los niños menores de 6 años. O sea, estamos al horno, ¿sí? Realmente estamos al horno, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto que veníamos hablando, yo después me enojo y me voy por las ramas, pero de cuáles eran los primeros alimentos que el hombre consumía, que decíamos frutas, verduras, algunas raíces, eventualmente algún animal pequeño, ¿sí? Se fue transformando, ¿sí?
y la emergencia de la agricultura y la ganadería, y recientemente de la revolución industrial, modificó la dieta sin que ocurran cambios paralelos en la estructura digestiva. Este fenómeno se denomina discordancia evolutiva, y es que los cambios anatómicos tardan miles o millones de años en producirse, ¿sí? Para que el cuerpo se acostumbre a un nuevo alimento o a un nuevo cambio, ¿sí? Para la supervivencia misma, tardan miles de años en producirse esos cambios. Ustedes, si nosotros nos ponemos a pensar hoy en la industria, bueno, no podemos vender esto, le cambiamos el colorante, no podemos esto, este edulcorante no va más, entonces agregamos un edulcorante nuevo que lo va a hacer más dulce, va a estallar el cerebro cuando la persona lo introduzca en la boca, ¿sí? La dieta está modificándose todo el tiempo, completamente, ¿sí? Y el cuerpo no llega a adaptarse ni por casualidad, ¿sí? A todos estos cambios. Esto es lo que se denomina discordancia evolutiva. Acá en la imagen vemos que comíamos, ¿sí? Esto de que teníamos que hacer ejercicio incluso para poder obtener el alimento, ¿sí? ¿Y qué estamos comiendo hoy? Si el mono este pobre viera todo esto no entendería nada, ¿sí? Y la pregunta es entonces, ¿qué estamos comiendo? ¿Sí? Nuestra querida Miriam Gorban, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, diría que lo que estamos comiendo son OVNI, objetos comestibles no identificados, ¿sí? Que son los famosos ultraprocesados, ¿sí? Algo hemos hecho mal, amo esta imagen, siempre donde puedo la meto, independientemente de si va o no va con lo que vengo diciendo, pero algo que es fundamental es que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Ya nos vienen alertando de que para que la única manera de apoyar y fomentar los patrones de alimentación saludable es frenando el consumo y la venta de productos ultraprocesados, que para eso hacen falta políticas públicas. Y a ello siempre digo que si bien como consumidores tenemos un montón de poder, más del que nosotros creemos, si yo estoy en la calle y me da hambre, y me sale y tengo poca plata, y me sale más barato comprarme una Coca-Cola o una gaseosa, porque viene la botellita chiquita, porque la porción justa es para todo, hay porción justa para todo. Si me sale más barato comprarme una gaseosa y un alfajor que una fruta y una botella de agua, hay algo que estructuralmente ya está como el traste, ¿sí? Así que nos faltan, tenemos entornos obesogénicos y faltan políticas públicas como por ejemplo el etiquetado frontal, que es más que necesario, que si yo voy a comprar un alimento me diga, la industria me puede poner lo que quiera, la industria pone bajo en azúcar, pero si a mí el Estado me alerta, me pone un sello que dice alto en azúcar, alto en sodio, alto en calorías y grasas saturadas, yo ya voy a tener como consumidor otra información, ¿no? Bueno, ahí estamos todavía, 2000, se nos pasa el 2020 y estamos en la lucha si le ponemos o no. Este año iba a salir el etiquetado frontal y a último momento las industrias dijeron no se lo ponemos, y parece que la industria tiene más poder que el Estado porque todavía estamos viendo si le ponemos o no el etiquetado frontal a los alimentos, ¿sí? Y ya en 2015 un grupo de expertos de la Universidad de Sao Paulo hizo una nueva clasificación de los alimentos que fue tomada por la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros siempre habitualmente clasificamos los alimentos por el contenido de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas. Y acá la Universidad de Sao Paulo fue pionera y dijo, che, pará, ¿y por qué no clasificamos a los alimentos por si son reales o no? Por cuántos aditivos y cuántas sustancias tienen estos alimentos. Y se creó la clasificación NOVA, ¿sí? Que clasifica justamente los alimentos por su grado de procesamiento, ¿sí? Y los alimentos, según esta clasificación, se dividen en 4 grupos. Los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, que son los alimentos como nos lo da la naturaleza, que a lo sumo se le puede hacer alguna modificación mecánica, por ejemplo cocción, por ejemplo retirarle la piel, en el caso de alguna fruta o verdura, pero son los alimentos naturales, frutas, verduras, semillas, legumbres, cereales integrales. Acá entran también las carnes y los huevos, ¿sí?
Después clasificó un segundo grupo, que son los ingredientes culinarios, que los ingredientes culinarios no se consumen solos, así como tal, sino que van a formar parte de preparaciones, y dentro de este grupo entran, por ejemplo, los aceites, los azúcares, la sal. No los consumimos por sí solos, pero van a unirse a los alimentos del primer grupo para formar un alimento procesado, que es un plato completo, ¿sí? Y dentro de los alimentos procesados también tenemos, por ejemplo, las conservas. Si yo a una fruta, a una verdura, a una fruta le agrego azúcar, puedo hacer una fruta en conserva o una mermelada. Si a la leche le agrego cuajo y sal, puedo hacer un alimento procesado, como por ejemplo un queso, ¿sí? Así podemos pensar en el pan, harina del primer alimento, del primer grupo, con sal y aceite, y me hago una torta o un panificado. Y por último, ¿qué es lo que más nos preocupa? Esto lo paso rapidito porque ya lo veníamos hablando. Acá hay algunas imágenes de lo que son alimentos mínimamente procesados, que son los naturales, básicamente, que la OPS dice, y la clasificación NOVA recomienda basar la alimentación en una gran variedad de alimentos naturales o mínimamente procesados, ¿sí? Los ingredientes culinarios ya los nombramos. Los alimentos procesados son platos caseros, ¿sí? Que logramos de unir todos, que los que no elaboramos en casa, que son procesados, porque no es lo mismo, ¿no? Si yo me hago una conserva casera, así yo me compro una conserva en el supermercado que además de sal tiene algún conservante, ¿no? Que ya a mi organismo le va a dañar algo, o sea, va a ser un extra de algo, ¿sí? Y por último aparecen los alimentos ultraprocesados, que miren cómo los denominan. Son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias sintéticas. La mayoría de estos productos contienen poco o ningún alimento entero a los cuales hacen referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me estoy tomando un juguito de naranja, confiadísimo que le estoy dando a las niñas juguito de naranja, y cuando yo leo atrás, el primer ingrediente es harina, azúcar, saborizante a naranja, aromatizante a naranja, tienen también sustancias olfativas que a nosotros nos hacen pensar que eso es una naranja, y la naranja no aparece. Yo leo todos los ingredientes, del primero al último, no existe la naranja ahí. Eso es un producto ultraprocesado. Vienen listos para consumirse, para calentar, ¿sí? No requieren prácticamente, estamos en esto de que la comida es algo que nos hace perder tiempo, ¿no? No tenemos tiempo para perder en preparar comida. Entonces ya vienen listos, ¿sí? Y acá, algo que nos llama la atención, que yo les quiero poner esto, es que la mayor parte, como ya los dijimos, son sustancias aditivas, son aditivos, colorantes, conservantes, espumantes, mejoradores del sabor, porque lo que quiere la industria no le importa si a nosotros, no le importa la salud. Hay una frase que a mí me encanta que dice que las personas son alimentadas por la industria de la comida, que no le pone atención a la salud, y es tratada por la industria de la salud, que no le pone atención a la comida, ¿sí? Y eso es importantísimo, porque es la misma industria, o sea, es como estamos tratados por industria, que ninguna de las partes piensa en la otra, y eso es fundamental, ¿sí? Y algo que quiero recalcar de esta clasificación de alimentos es que muchos de los alimentos que hemos considerado naturales y saludables durante mucho tiempo, cayeron en la clasificación NOVA, y ahí la industria y colegas o profesionales médicos que trabajan para la industria salieron con los tacos de punta, ¿sí? Porque dentro de esa clasificación no solo entraron las gaseosas, que ya se podía de esperar, no que eran un alimento ultraprocesado, los juguitos, sino que también entraron todo lo que tenga en su composición mayor cantidad de aditivos, colorantes, conservantes, que el alimento propiamente dicho. Y acá entraron las famosas barritas de cereales, que uno dice,
estoy comiendo una barrita de cereal, y cuando leemos atrás, el cereal no existe en esa barrita. Entraron los yogures, ¿sí? Los yogures, yo me como un yogur sabor frutilla, creyendo que me estoy comiendo algo saludable, y cuando leo, eso tiene un saborizante a frutilla, aromatizante a frutilla, todo, la frutilla no existe ahí. Los panificados integrales, que uno dice, a mí, ahora lo que nos ha permitido la virtualidad es esto de que cuando uno da una consulta virtual, la persona está en su casa, entonces te dice, no, yo como el pan integral tanto. Bueno, a ver, acércate a la pantalla con el etiquetado, así lo leemos juntos. Bueno, y ahí se sorprenden cuando ven que un panificado integral, lo primero que tiene es harina de trigo blanca refinada. El segundo ingrediente es azúcar. El tercero es sal. Jarabe de maíz de alta fructosa. Después tiene salvado, allá como algo lejos, o sea, ya no es un pan integral, sino que es harina blanca a la que se le adicionó salvado. Y después un sinfín de conservantes que le permiten a ese pan tener un vencimiento de un año, año y medio. Si yo hago un pan y lo dejo en la mesada de casa, a la semana a mí se me llena de hongos. Estos panes tienen un vencimiento de un año y medio. Y para que eso suceda y que pueda ser posible, están llenos de aditivos, colorantes y demás, ¿sí? Bueno, acá tienen un montón, las mermeladas, hay un montón de OVNIs, objetos comestibles no identificados, que ingresan dentro de esta categoría, ¿sí?, de alimentos ultraprocesados, que la OPS, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, dicen hay que evitar su consumo para mantener la salud y evitar la propagación de la gran cantidad de enfermedades crónicas que hoy nos aquejan, ¿sí? Algunos ejemplos de productos ultraprocesados, muchos ya los dijimos, pero son la mayoría de los snacks, dulces o salados, los yogures, postrecitos lácteos. Acá entra el famoso daño niño, que los padres y las madres vienen a la consulta, no, pero le gusta y es la única manera de que coma lácteos. Bueno, no, ahí bueno, ya entramos en otro Tremendo lugar. apodo ese, ¿eh? El daño niño, sí, sí, sí. Increíble. Pero bueno, ahí también entramos en otro panorama, que ya haremos una clase exclusiva de eso, de por qué creemos que los lácteos son necesarios. No existe un alimento que sea esencial para la vida, existen nutrientes esenciales y tenemos el privilegio, quienes lo tenemos, de elegir de dónde lo obtenemos de esos nutrientes. No necesitamos un alimento específico, ¿sí? Todos los panificados envasados, galletitas, cereales para el desayuno, bueno, las barritas de cereal, acá entran un sinfín de alimentos, ¿sí?, dentro de estos ultraprocesados. Generalmente vienen con colores que nos explota la vista cuando los vemos. Y acá esto ya está un poco viejo, hace mucho que no hago análisis de mercado, pero en 2017 me invitaron en la Facultad de Medicina a dar una charla, y lo que hice fue irme al supermercado y empezar a sacarle fotos a cientos de alimentos, ¿sí?, para ver qué es lo que decía que tenía, ¿sí?, o sea, qué alimento era y cuáles eran sus ingredientes. No sé si saben, pero acá en la Argentina hay una ley de etiquetado de alimentos donde necesariamente los ingredientes tienen que ponerse o publicarse de mayor a menor. Es decir, que el ingrediente que más hay en ese alimento es el que tiene que aparecer primero y así sucesivamente. Esto que ven acá es un cacao que consumen mucho las niñas, ¿sí? Y si yo como un cacao, imagino que el primer ingrediente es cacao, mínimo. Bueno, les cuento que no. El primer ingrediente, y yo acá saqué foto puse una para no cansarles, pero saqué de todas las marcas de cacao que había. Miren, primer ingrediente, azúcar. Segundo ingrediente, dextrosa, otro azúcar, o sea, es un hidrato de carbono, ¿sí? Tercer ingrediente, cacao, o sea que este tiene más azúcar y dextrosa que cacao. Luego carbonato de calcio, suero lácteo, maltodextrina, otro azúcar, ¿sí? Vitamina C, sulfato de zinc, emulsionante, lecitina de soja, saborizante artificial,
Y ahí te pone por las dudas, contiene soja, sulfitos, derivados lácteos. Y algo que quiero que vean, que acá te pone la porción. ¿Cuánto es la porción recomendada? Que también es obligatorio que esté en el rótulo, que son para este alimento, yo lo diría un OVNI, objeto comestible no identificado, 2 cucharadas, ¿sí?, de sopa. Y acá algo muy interesante es que esas 2 cucharadas son 20 gramos. O sea, la porción que se recomienda son 20 gramos. Miren esto, dentro de esos 20 gramos, 18, que se los marqué acá también, son azúcares. Entonces, en 20 gramos, 18 gramos son azúcares. Ustedes imagínense que en el otro 2% entra el cacao, el emulsionante, el saborizante, los sulfitos, ¿cuánto de cacao tiene ese alimento? Si en ese 2%, en esos 2 gramos que quedan, tiene que entrar todo lo otro, ¿sí? Bueno, realmente esto es la industria alimentaria. 90% azúcar, el resto conservantes, saborizantes y demás. Pero contiene calcio, contiene zinc, ¿sí? Es como, esto es lo que hoy estamos luchando para que en el frente tenga una etiqueta negra que diga alto en azúcares, alto en grasas saturadas, ¿sí?, alto en calorías. Ahí volví para atrás. Esto es otro, es una sopa que acá marqué con un cuadrito, uy, no sé qué toqué, un cuadrito rojo, cómo lo vende la industria, ¿no? El sabor está en la naturaleza, ¿no? Es una sopa que uno dice, bueno, miren, no tiene grasas, tiene 43% menos de calorías, es un montón, es light, ¿sí? Esta sopita, como ingrediente, lo primero que tiene, miren, a ver, bueno, acá está chiquitito, entonces lo grande, harina de trigo. Entonces uno dice, no, estoy haciendo dieta, me tomo la sopita todas las noches. Lo primero que está comiendo es harina de trigo, es el primer ingrediente. Segundo ingrediente, almidón de maíz, otra harina. Tercer ingrediente, sal. Cuarto ingrediente, azúcar. Resaltadores del sabor. Y recién ahí aparece algún que otro zapallo, puerro, algo de eso. Pero tiene estos ingredientes primeros que todo lo otro, ¿sí? Y ni hablar de que tiene 710 miligramos de sodio. Me tomo esa sopa y después me tengo que tomar 3 litros de agua y termino prácticamente internado porque hago una hipertensión arterial, ¿sí? Eso es realmente terrible, ¿sí? Bueno, acá está eso, azúcar, sal, almidón de maíz, harina, ¿cómo está? Ahí quedó más chiquitito, pero ¿cómo están los ingredientes, ¿no? Y fíjense, bueno, ni hablar de que tiene más harina, almidón y sal que puerro, ¿no? Y que vegetales, tiene más azúcar que el resto de los vegetales. Y así es como la industria alimentaria ha logrado, ¿sí?, que la industria alimentaria, a ver, con políticas públicas que lo favorecen, porque no es solo la industria puede hacer lo que quiera, pero si nosotros tenemos un Estado, ¿no?, que vela o lucha por un Estado e instituciones, cuando acá es muy amplio todo, hace unos días, y esto es un comentario al pasar, pero la directora, la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición hizo una nota en la que dijo que ella no estaba de acuerdo con el etiquetado frontal que estamos diciendo, que queremos que el sello diga, si hay un yogur, diga alto en azúcar, si tiene alto en azúcar, por más que la industria diga que no lo es. Dijo que no estaba de acuerdo porque su nieta, eso lograría que su nieta, por ejemplo, no coma el yogur que ella quiere que coma, si tiene un cartel que dice alto en azúcar. Obviamente, esta persona, presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, trabaja para la industria alimentaria. De hecho, siempre se le pide y se le exige en todos los congresos que por favor declare sus conflictos de interés cuando va a hablar de algún tema. Pero miren cómo podemos, a veces uno culpabiliza, ¿no? Dice, ay, cuánta obesidad tenemos. Y sí, tenemos entornos obesogénicos. Está todo, es más barato, como decíamos hoy, comprar una galletita y una gaseosa que comprar un agua y una fruta si estoy en la calle. Entonces, hay todo un ambiente dado, ¿sí?, como para que esto suceda, ¿sí? Así que somos como consumidores también ahí, estando atentos, la información es poder, así que tenemos que informarnos para poder decidir, ¿sí? Y saber un poco qué generan en nuestra salud. Esto lo quiero pasar rápido, no me quiero detener mucho
en esto, pero en general todos los ultraprocesados tienen una calidad nutricional muy mala, son extremadamente sabrosos, que es lo que hace que al entrar a nuestra boca nos estalle el cerebro, porque tienen resaltadores del sabor, y eso está estudiado, ¿sí? Son adictivos, ¿sí? Imitan alimentos y se los ve erróneamente como saludables, y su calidad nutricional es muy mala porque en general sí tienen alto contenido calórico, bajo valor nutricional, sí tienen mucho azúcar, mucha sal, mucha grasa, poca fibra, pocos nutrientes, pocos vitaminas y minerales, ¿sí? Y en general suelen disimularse como esto, como saludables. Uno piensa, se come el yogurcito todas las mañanas pensando que está haciendo, uy, se me fue todo, que está comiendo algo bueno, ¿sí? Bien, bueno, estos son algunos colorantes, muchos de los colorantes están prohibidos en algunos países, acá tienen vía libre. El azúcar, hoy se cree que un niño de 8 años, niña de 8 años, ha comido la cantidad de azúcar que han comido sus abuelos en 80 años. A los 8 años ese niño ya comió el azúcar que comió todos los abuelos durante toda su vida. Esto simplemente es un paper, no me quiero tener, pero sí que se ha estudiado que el azúcar tiene un nivel de recompensa más alto que la cocaína, o sea, es realmente adictiva y genera en el cerebro, estalla el cerebro con azúcar. El cuerpo, hacemos una semana sin azúcar y sin harina y caminamos por las paredes, ¿sí? Y acá, esto es en 2017, la UADE, un grupo de estudio de la UADE que eran ingenieros en alimentos, no me salía, hicieron un estudio de mercado donde se observaron, como yo fui a sacarle fotos a los productos en el supermercado, la UADE hizo lo mismo, pero tuvo la posibilidad de hacer algunos estudios bromatológicos de esos alimentos, ¿sí? Y abarcó más de 1000 productos y algunos de los resultados fueron los siguientes. Miel que no era miel que se vendía como miel pura y en realidad era jarabe de maíz de alta fructosa. Margarina light que no era light, ¿sí? Tenía la misma cantidad de grasas que su producto no light. Galletitas sin sodio que tenían sodio, ¿sí? El doble de gramos. Nosotros cuando leemos otra de las cosas, un etiquetado de alimento, de un rótulo, a nosotros nos dice la porción, vieron que decía, tiene que decir la porción y cuánto es el equivalente eso en alimento. Por ejemplo, una cucharada de cacao igual a 20 gramos, una porción, ¿sí? Las galletitas tienen que decir galletitas, una porción, 30 gramos igual a 6 galletitas. Acá lo que vieron es que decía, por ejemplo, 5 galletitas, ¿sí? O 6 unidades de galletitas, 30 gramos, y cuando las pesaban 60. ¿Sí? Entonces la persona estaba comiendo el doble de lo que creía que estaba comiendo. Queso que no era queso, ¿sí? Eran aderezos a base de almidón, entre otras cosas. Y parece que no estoy parando desde que llegué a tirarles malas noticias. La idea sí es que esto, justamente que podamos afinar, que esta información nos sirva para empoderarnos, ¿sí? Y para poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Tener presente que un cuerpo enfermo es igual a una casa sucia. Y cuando hablo de casa sucia, hablo de esta casa, no hablo de la casa material en la cual vivo, hablo de la casa que me lleva a todos lados, ¿sí? ¿Y con qué está sucia? ¿Con qué tenemos nuestro cuerpo sucio? Con comida chatarra, alimentos ultraprocesados, refinados, enlatados, sal refinada, grasas saturadas, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Estos son datos que ya se los dije anteriormente. Acá tenemos un cuadrito que nos muestra un poco a grandes rasgos qué aporta el alimento vivo, como me lo da la tierra, y qué aportan los alimentos ultraprocesados. En general el alimento vivo aporta oxígeno, enzimas, alcaliniza los fluidos, produce un rejuvenecimiento celular porque tiene antioxidantes, lo provee la naturaleza, ¿sí? Tiene gran cantidad de nutrientes. Los ultraprocesados generan todo lo contrario, tienen toxinas, son formulaciones sintéticas, carecen de nutrientes,
y desvitalizan al organismo, ¿sí? Esto simplemente para preguntarnos si podemos culpar a los genes. Hoy muchas veces esta placa no es mía, es de un compañero de trabajo, Toto Viviani Rossi, que se la pedí prestada. Esto es, a veces siempre culpamos a los genes, no, pero hay obesidad, pero no, es genético, tenemos tal cosa, la diabetes es genética. Bueno, hoy tenemos una rama de la ciencia que estudia la epigenética, que estudia si la persona, tenemos los mismos genes, si le damos distintos ambientes a esos genes, a esa persona, ¿qué pasa con eso, no? Miren acá tenemos a la misma persona, es la misma persona, una mitad de esa persona, pensemos que son dos, una hace ejercicio, acá vemos que tiene la ventana abierta, toma, podemos suponer, vitamina D, tienen una frutera a mano y acá una ensalada, y vemos sí que tiene una composición corporal que podríamos creer que es saludable y adecuada. Sin embargo, la misma persona con otro ambiente, que podríamos llamar obesogénico, ¿no? Está mirando noticias, como decíamos hoy, comiendo, pensando que mañana le va a subir todo y no lo va a poder pagar, está encerrado, que ni siquiera le da la luz del sol, tiene acá alimentos ultraprocesados, y como la misma persona con los mismos genes ante distintos ambientes puede desarrollar o no una enfermedad, ¿sí? Bien, esto lo vamos a pasar rápido. Acá tenemos a nuestra farmacia. La farmacia de turno, sin duda, es nuestra alacena, así que empezar a elegir alimentos genuinos, sutiles y naturales para llenar nuestra alacena, ¿sí? Que lo primero que tenemos que hacer, como dijimos hoy, es informarnos, ¿sí? Para poder decidir y luego también transmitir esto que sabemos, elegir alimentos naturales y proveer al cuerpo de alimentos vivos, ¿sí? Para que las células que se construyan sean en base a nutrientes genuinos, porque cuando decimos para qué comemos, indefectiblemente, si bien comemos para un montón de cuestiones, como ya dijimos inicialmente, cada alimento que incorporamos va a pasar a formar parte de cada una de nuestras células. Y ahí es donde tenemos que decir, no es lo mismo un alimento que otro, ¿sí? ¿De dónde nos abastecemos? Una despensa saludable, sin dudas, le va a brindar espacio a alimentos genuinos, no procesados o mínimamente procesados, privilegiando los alimentos y elaboraciones naturales, caseras, artesanales, orgánicas, ¿sí? O agroecológicas. Y sin duda, como decíamos hoy, hay una gran diferencia en esto. Acá, en la primera imagen, ¿sí? De la izquierda, como podemos ver, hay góndolas con un montón de colores que nos llaman la atención y no sabemos realmente qué hay detrás de eso. Y si yo intento leer los ingredientes que contienen esos alimentos, es muy posible que la mitad más uno no los pueda ni siquiera pronunciar. O sea, si yo no puedo pronunciar un ingrediente, está lejos de ser un alimento. Salgan corriendo cuando leen un ingrediente y no lo pueden ni siquiera pronunciar. Del otro lado tenemos las ferias, ¿sí? Espacios de intercambio, ¿sí? Como decíamos hoy, espacio de saberes, donde nosotros tenemos la posibilidad de preguntarle a quien produjo el alimento cómo lo hizo, qué le agregó, ¿sí? Cómo lo produce. Es otra cosa, ¿sí? Y ni hablar de esto, que no los quiero, no sé cómo estamos de tiempo, igual ya vamos terminando, vamos bien, me parece. Que esto seguramente ya lo han hablado con los chicos a lo largo del curso, ¿sí? Pero hace algunos años, no hace mucho, ¿sí? Entre el 2013 y el 2016 hubo una ausencia de documentos que dijeran o contaran a la población qué tenía o cómo había estado los alimentos, cuál era el estado de los alimentos que ingresaban al mercado central, frutas, verduras. Entonces un grupo de personas, un abogado puntualmente con su equipo, empezó a exigirle al Estado, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó entre estos años que nosotros no sabemos qué ingresó al mercado central? ¿Qué tenía? Entonces hubo ahí hasta una causa, o sea, hubo que rogársele al Estado rogársele, o sea, se tomaron medidas legales para pedir estos documentos,
Y realmente cuando se habilitaron y se publicaron, los resultados fueron alertadores, fueron terribles, ¿sí? Porque la gran mayoría de las muestras de alimentos que entraban al mercado central tenían exceso de agrotóxicos. No solo tenían exceso de agrotóxicos, la mayoría eran agrotóxicos prohibidos para ese alimento. Y acá algo que es importante, cuando uno dice prohibido para ese alimento, yo soy mi pensamiento es que si un alimento tiene veneno, no es alimento. O sea, un alimento no puede tener veneno, ¿sí? Si una sustancia se utiliza como veneno para matar un insecto, para matar la mal llamada plaga, ya lo habrán visto también en el curso, no es alimento. Un alimento para mí es inadmisible que llamemos alimento a algo que tenga veneno, ¿sí? Y así como esto, acá hay varias muestras, varias placas, ¿sí? Del documento del SENASA, bueno, que fue realizado después por Naturaleza de Derecho, con Fernando Cabaleiro ahí a la cabeza, pero miren, por ejemplo, en el limón el 94% de las muestras tenía agrotóxicos. La mayoría de estos agrotóxicos ya se ha estudiado, ¿sí? Que hay mucha evidencia de que son disruptores hormonales, es decir, que en el cuerpo actúan medio como hormonas, entonces nos desequilibran todo el funcionamiento orgánico. Muchos de ellos son cancerígenos, ¿sí? Bueno, acá la manzana, hay varios, les puse varios, esto los quiero pasar rapidito. Los alimentos con más agrotóxicos en el ranking eran la naranja, frutilla, manzana, ¿sí? Y acá justamente es lo que decíamos hoy, si tiene agrotóxico, si tiene veneno, no es alimento, ¿sí? El plato fumigado se llama el informe, eso lo pueden descargar, si lo ponen es un documento bastante extenso, pero está buenísimo porque cuenta toda la historia, ¿sí? De cómo tuvieron que pedir y exigir al Estado que publique algo que es obligatorio, ¿sí? Bien, eso lo vamos a pasar rápido. Esto era mi balcón, digo era porque bueno, adopté un gatito y no tengo manera, ahora tengo que encontrar la manera, le puse de todo y actualmente no tengo manera ahí, después le voy a pedir a Jere y a Mati una ayuda, pero otros modos de producir son posibles, ¿sí? Tener huerta en pequeños espacios es posible, ¿sí? Yo hace unos años compartía con un ingeniero agrónomo un curso de nutrición y huerta en mi balcón, ¿sí? Esto eran cosas que han crecido en el balcón, ¿sí? Y esto, para ir terminando, beneficios de una dieta basada en alimentos naturales, realmente aporta gran cantidad de nutrientes para construir células sanas, aportan fitonutrientes, los fitos son, nutrientes que están presentes en el reino vegetal, pero que generalmente actúan como medicina, o sea, son alimentos que además encima son medicina, son realmente un golazo, en general tienen bajo aporte de grasas saturadas, aporte moderado de colesterol, ¿sí? Si son del reino vegetal no tienen colesterol, un muy buen aporte de fibra, que hoy la fibra se asocia con menor prevalencia de todo, acá yo puse cáncer de colon, pero menor prevalencia de diabetes, de obesidad, de hipertensión arterial, ¿sí? Si consumimos, la clave es consumir fibra, ¿sí? Para tener una buena salud, más salud y mejor calidad de vida. Y para finalizar, ¿sí? Vamos a preguntarnos qué es la comida real. La comida real está viva y es vital. La comida real la proporciona la naturaleza. Está repleta de vitaminas, minerales y enzimas. Nutre nuestros cuerpos y también nuestras mentes. Es algo que puedes cultivar en tu jardín, patio o terraza. La comida real es medicina. Nos conecta con nuestra cultura. Nos ayuda a recordar nuestras raíces. La comida real no tiene una lista de ingredientes y de palabras difíciles ni números. La comida real nutre, no ensucia. La comida real se pudre. La comida real une a las personas, nos da vitalidad y nos proporciona alegría. La comida real tiene un pasado y merece un futuro real. Y la comida real cura. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlita. Grande, Carla, Impresionante. gracias, muy bueno. Estaremos aplaudiendo, pero viste, no. No,
se pierde todo, ¿viste? Acá en la virtualidad. Increíble. La verdad que, ¿sabes qué? Bueno, agradecerte como siempre por estar, por compartir el espacio, compartir los saberes y bueno, una alegría enorme tenerte acá. Che, acá hay una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos que tiene agrotóxicos? En frutas y verduras pregunta Viviana. No podemos comprar más nada, dice. No, Eh, por ejemplo, ¿no? ahí siempre surge, Jero, esta dicotomía, que por ahí también los consultantes siempre nos las traen, entonces no como más fruta ni verdura, o sea, como que está, bueno, a ver, siempre surge como esta dicotomía, si la verdura tiene tantos agrotóxicos, que bueno, me como el paquete de galletita, que es lo mismo, más o menos. No, ahí, o sea, bueno, primero hoy tenemos la posibilidad y la suerte, sí, de que cada vez hay más emprendimientos, sí, de trabajadores de la tierra que lo hacen a conciencia, que no utilizan agroquímicos ni agrotóxicos, ¿sí? Entonces es empezar a tejer redes, empezar a preguntar, ¿sí? O contactarnos con estas personas para poder, bueno, acá yo no sé si la mayoría están en La Plata o si están en otras ciudades, pero acá en La Plata puntualmente hay montones de emprendimientos, que está buenísimo, tenemos la Unión de Trabajadores de la Tierra, hay realmente muchísimos. Después tenemos la posibilidad de generar nuestra propia huertita, que bueno, claramente por ahí en un balcón no nos vamos a abastecer al 100% de ningún modo con eso, pero bueno, ahí también como yo hoy cuando arranqué la charla les decía que como consumidores tenemos mucho poder, es empezar a ir a la verdulería de la esquina y decirle a Jorge, Jorge es el verdulero de mi esquina, che, Jorge, ¿no tenés fruta orgánica? No, bueno, chau Jorge, hasta luego. Y decirle al vecino, che, anda a preguntarle a Jorge si no trae verdura orgánica. Che, Jorge, va al vecino, ¿no tenés verdura orgánica? No, bueno, Jorge, chau, hasta luego. Al cuarto, quinto que le vaya a pedir a Jorge verdura orgánica, es que va a ponerse las pilas y va a empezar a contactar productores orgánicos, cuando digo orgánico, agroecológicos, ¿sí? Pero es ahí la demanda muchas veces es lo que hace la oferta, ¿sí? Así que empezar a hacer eso, empezar a tejer redes, empezar a decirle, che, a las personas con las que nos contactamos, che, dale, ¿por qué no vas a preguntar a la verdulería de la esquina si no traen verdura orgánica? Si lo tenemos cerquita de casa. Por ahí se contacta con alguien que produce acá nomás y Jorge no se tiene que ir hasta el mercado central a buscar la verdura, gastar nafta, volver, todo lo que implica, ¿no? Cuando el alimento no se produce dentro de el espacio en el cual habitamos. Así que, independientemente de eso, si no conseguimos verdura agroecológica, ¿sí? Siempre va a ser mejor comer una fruta, aunque tenga pesticidas, porque va a tener fibra, ¿sí? A comer un paquete de galletitas. Y ahí por ahí, bueno, como recomendación es lavar muy bien las frutas, las que se pueda pelar, o las verduras, se pela, que obviamente hoy ya sabemos que hay muchos agrotóxicos que se absorben de manera sistémica, o sea que están en la pulpa de la fruta, la verdura, que es prácticamente imposible sacarlo. Pero bueno, ahí la recomendación es no dejar de comer frutas y verduras, ¿sí? Porque tengan agroquímicos, sino empezar a exigirle al Estado que empiece a velar por la seguridad alimentaria, ¿sí? Y por la soberanía alimentaria, y empezar también a tejer estas redes de ver, bueno, a ver, dentro del lugar donde habito, dónde se producen verduras sin pesticidas, para empezar a comprar, y también eso nos va a permitir un comercio más justo, pagarle al productor, es realmente del productor al consumidor, que nos va a abaratar los costos, porque vamos a tachar ahí la parte de la cadena del transporte, de pagarle al conductor que transporta el alimento, entre un montón de cosas más, ¿sí? Así que no sé, Jero, Mati, si había alguna otra pregunta. No sé si tienen alguna pregunta para aprovechar a Carla. Oh, Ya de paso, ahí va. Hola, Cecilia. yo quería preguntarte dos preguntas que tienen que ver con el trigo. Una es que, bueno, no estamos habituados al trigo, por lo que escuché de médicos que trabajan con celiaquía y todo. Y la segunda, acerca del trigo este que estudió en la Universidad del El Litoral y HB4. quieren, sí, ese. Bueno, Vamos a hablar ahora en un ratito, un poquito. bien, 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 bueno. Con el Pero tema bueno, de, si sí, Carlita el quiere. trigo para mí es como el trigo blanco, el blanco es, bueno, casi como el azúcar, ¿no? Uh-huh.
Ahí, Ale, el problema del trigo, no sé si es el trigo puntualmente, sino cómo consumimos al trigo. El problema del trigo es que lo comemos todo el día, todo el tiempo. Nos levantamos y la recomendación durante años ha sido la tostadita con el quesito untable, que también tiene trigo, porque, como decíamos hoy, si se le saca la grasa, se le agrega harina, ¿sí? A media mañana tenemos hambre y nos comemos un bizcochito, una talita, al mediodía nos comemos una tarta, ¿sí? A la tarde nos lavamos una factura, o de vuelta creemos que estamos comiendo saludable y nos comemos la tostada con una mermelada, así que bueno, no sé si tiene trigo la mermelada, pero y a la noche volvemos, entonces es un exceso. El problema es el exceso de trigo, es uno de los pocos alimentos que comemos todos los días, todo el tiempo, porque no nos pasa lo mismo con la quinoa, ¿no? Desayunamos quinoa, almorzamos quinoa, merendamos quinoa. Es el trigo eso, hay trigo en la pasta dental. Las personas que tienen celiaquía se tienen que fijar si la pasta dental es apta celíaca o no. O sea, es el exceso lo que genera, o sea, si eventualmente nos comemos una pizza, una tarta, no pasa nada, está buenísimo, salvo que ante algunas, a ver, hay algunos estudios que sí vinculan al trigo con sustancias inflamatorias, de hecho, al menos yo, con mis consultantes que tienen problemas inflamatorios, artritis, artrosis y demás, o colon irritable, entre otras cosas, siempre tratamos de limitar el consumo de trigo, ¿sí? O al menos el trigo blanco, por ahí que prefieran el trigo integral, solo eventualmente, por eso para también no demonizar el trigo, sino el modo en el que lo consumimos. Yo creo que iría más por ahí la cosa. Sí, 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 muchas gracias. No, por favor. No sé cómo andás de tiempo, Carly. Ahí hay más preguntas, ¿eh? Bien, Es tu bueno, momento. sí. Una consultita. No decís hasta cuándo. Verónica, hola. Una consultita. Yo empecé a hacer mi pan de salvado, ¿sí? Tengo más tiempo ahora que no voy al trabajo. ¿Y sí o sí hay que agregarle la harina de trigo? ¿O se puede hacer tipo para que, por el tema del leudado? ¿O puede ser, cómo serían las proporciones? Y bueno, si puedo hacer la consulta de ese tipo. Sí, mira, Verónica, yo realmente el pan integral lo hago 100% integral. No le agrego, bien. o sea, es harina de trigo, pero 100% integral, o sea, no le agrego harina blanca, no es necesario si lo que necesita cuando hacemos un panificado integral es un poquito más de líquido, porque si nosotros hacemos la receta original y le ponemos la misma cantidad de agua, la fibra retiene líquido, entonces nosotros sacamos el pan del horno y si nos peleamos con alguien le tiramos una rodaja y le sale herido seguro, porque en general queda muy duro porque la fibra se retuvo todo el líquido, entonces eso queda chiquito, petizo. Entonces la clave es agregarle un poquito más de agua que la receta original. Bien. ¿Sí? Yo te puedo hacer una consulta en relación a cómo obtener, cómo comprar o dónde las verduras agroecológicas a un costo más o menos razonable para una familia tipo, digamos, que consume mucha verdura. Porque yo me encuentro por ahí en lugares donde venden verduras agroecológicas, frutas o verduras, pero son súper caras para la cantidad que comemos nosotros en casa de verdura. Bien, ¿vos, Andrea, estás acá en La Plata? Sí. Bien, acá, Andrea, yo al menos en los lugares en los que yo compro, a mí me parece como costo razonable, está, bueno, la UTT en general tiene precios que bueno, tiene su sede en 44, sería uno entre 44 y 45, después está el paseo de la UNLP, que ahí también nuclea varios productores agroecológicos, y también tienen precios razonables. Lo que a mi entender es más caro es cuando nosotros buscamos un producto orgánico, pero el orgánico está certificado y la persona que lo produce tiene que pagar una fortuna para que le certifiquen que eso es orgánico. Por eso ahí también a veces después termina siendo como un negocio del orgánico, porque la persona tiene que certificar todo lo que hace, por eso termina siendo tan caro. Claro. Pero en general en la UTT, en el paseo, ahí vas a conseguir seguro verduras, al menos yo compro toda la semana y me parece realmente un precio razonable. Dale, buenísimo, gracias por el dato. Y eso, Andrea, y traigo un comentario por ahí el otro día en una clase de este tema con colegas, debatíamos un poco esto de
de a veces obviamente uno cuida el bolsillo y siempre tenemos que, hoy vivimos en tiempos en los que es muy difícil a veces llegar a fin de mes, entonces tenemos en cuenta todo, ¿no? Si vamos contando centavos, pero como a veces una de las colegas contaba que ella estaba haciendo huerta en su casa y había tardado 4 meses en cosechar una remolacha. Cuando la cosechó le dijo al marido, ¿cómo cobran 40 pesos el atado de remolachas? Y estuvimos 4 meses cuidando esto para... Bueno, yo cuando uno hace huerta por ahí también, medio que decís, che, mirá, ¿cuánto tarda esto? Y después te lo cobran, no sé, el atado de rúcula, tenés que cuidar 40 días, y lo cobran, no sé, 10 pesos, 15 pesos, no sé, como... Y como también ahí, a veces, como consumidores, tenemos algunas cosas, uno va caminando por acá por la ciudad de La Plata y ves el kilo de helado, 500 pesos, de lunes a jueves, y de viernes a domingo, 700 o 600 y pico, y cómo uno eso lo paga, y lo paga sin problema y se lo come en un ratito, mirando tele así, ¿sí? Que ahí son alimentos ultraprocesados, y cómo por ahí nos cuesta un alimento más natural, que hay un trabajo enorme detrás, y con conciencia ambiental y demás, pagar tal vez un precio que puede ser alto o no, puede ser un precio razonable. Pero sí también eso, no, a ver, no a modo, ya les digo, yo considero que hoy estamos todos contando, viendo cómo llegar también a fin de mes en estas circunstancias, pero sí, como algunas cosas las pagamos mucho y no nos preocupa, por ejemplo, un alfajor hoy sale 40 pesos y pesa 25 gramos un alfajor, y cuando vamos a comprar 100 gramos de nuez y nos salen 70, 80, decimos, ¡ay! Y vos imagínate que si vos comprás 4 alfajores, que 4 alfajores pesan 100 gramos, y te gastás mínimo 170 pesos en eso, ¿sí? O 150, no sé, para llegar a los 100 gramos. Ya te sale de ahí mucho más barata la nuez, y la nuez tiene fibra, tiene omega, tiene un montón de nutrientes, tiene zinc, hierro, ácido fólico, un montón de nutrientes que no los tiene ni por casualidad el alfajor, ¿sí? Así que, bueno, nada, esto como comentario, ¿sí? No, sí, súper lógico. Gracias. No, por favor. Ahí Andrea creo que... ahí está, Andrea. Sí. Carla, bueno, primero gracias. La verdad que nos tuviste ahí sin parpadear casi. Gracias, muy clara. Me surgió una duda en relación a lo que nos mencionaba sobre los alimentos, en que los aditivos y demás sintéticos reemplazan los nutrientes. En ese sentido, ¿pasa lo mismo con las verduras y la incorporación de agrotóxicos y demás en relación a la calidad nutritiva de las verduras y frutas que consumimos? ¿Hay interacción? No. Eso, Andrea, ya hoy sabemos, y además, independientemente, porque uno siempre dice, la ciencia ha demostrado, yo hablo de, como la nutrición es una ciencia, siempre tenemos que tener el fundamento científico, que a veces, y lo digo acá porque me siento en confianza, a veces hasta hincha decir, ¿en serio tengo que tener un fundamento científico para esto? ¿En serio? O sea, como, nosotros ya podemos pensar que una fruta, por ejemplo, pensemos en un tomate, ¿no? El tomate que madura en su planta, que hasta el último momento la planta está haciendo toda la fuerza para darle a ese fruto sus nutrientes, a un tomate que se produce de manera donde es como una mercancía, es visto como una mercancía y no como un alimento, donde se cosecha, ni bien el tomate, o sea, largó el fruto a la planta, se cosecha y es madurado en una cámara, ¿sí? O sea, ahí ese tomate, que nosotros lo vemos rojo de afuera, re contento, lo compramos, y re contentos y contentas, cuando lo cortamos está verde, ¿sí? Que agarramos altas lunas, ahí ese alimento no recibió ni por casualidad todos los nutrientes, ¿sí? Porque fue cosechado, fue madurado en una heladera, y fue cosechado 3 meses antes de que lo comamos. Se llaman las cosechas que son atemporales. Claramente no va a tener ni cerca los nutrientes que tiene un alimento, sí, que realmente se cosecha en estación, porque también ahí tiene que ver la estación, en el cual no se utilizan agroquímicos. El otro día estaba viendo un videíto de soberanía alimentaria que habían hecho que se habían extraído fragmentos de distintas clases de docentes de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, y un docente comentaba, traía un estudio científico de que uno dice, bueno, al menos yo, por ejemplo, ¿no? Como nutricionista, como profesional de la salud, uno dice, hay que comer acelga y espinaca, que es fuente de hierro.
Y este docente comentaba que se había hecho un estudio, me parece que ahí mismo en la UBA, donde una espinaca de una cosecha agroecológica, sí, tenía un montón de hierro, y él hablaba, no sé, 2000 partes por millón, yo la verdad no sé cómo se había medido, mientras que se había hecho el mismo estudio en una espinaca que había recibido agrotóxicos y demás, y no tenía directamente hierro, había, no sé, 1 miligramo cada no sé cuánto. Entonces, claramente, la nutrición no es la misma, ¿sí? Así que, por ahí, André, ahí una de las cosas que es importante es que, si no tenemos la posibilidad, que es real que no siempre, yo voy a la verdulería de Jorge en la esquina de casa, porque no siempre tengo todo agroecológico, no está a mi alcance, a veces tengo ganas de comer algo que por ahí no vino en el bolsón de verduras, pero sí tratar de elegir vegetales de estación. Que ya que sea de estación, a nosotros nos da un changüí muy grande, que es ahora, se está produciendo ahora, tal vez acá, cerca. No elegir alimentos que dejemos de exigir que haya tomate, o nos quejamos porque en invierno el tomate está a 200 pesos. Y sí, no es de estación, o sea, se está criando, si yo exijo comer tomate en invierno, y también me tengo que hacer cargo como consumidor, que el tomate que va a llegar va a ser una porquería, porque no es de estación, ¿sí? No se puede producir ahora, en este momento, en el lugar en el cual habitamos. Así que eso también, de vuelta, esto de como consumidores, ver el poder que tenemos, tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Sí, Carla, yo lo preguntaba más que nada por eso, porque se tiende a pensar en que tiene solamente tóxicos, tiene veneno, pero además no tiene tampoco nutrientes. O sea, es como, es la suma de ambos, porque por ahí en el discurso no se percibe. Entonces, cuando ahí te lo escuchaba decir, digo, claro, y además, por más que suene medio obvio, además no tiene, obviamente, los nutrientes que debería tener. Exactamente. Así que espectacular tu pregunta, André. Entonces, sí, después, si queda tiempo, otra pregunta, pero dejo espacio para otra persona. A ver, sí, yo hasta -4 tengo tiempo, así que... Aprovechen. Yo lo que quería acotar también a eso es que hay que tener en cuenta que hoy existe también la hidroponía, lamentablemente, y hay mucha verdura comercializada hidropónica, y eso sí que no tienen nutrientes. Eso es agua con clorofila o carotenos o lo que tenga el colorante para la planta, y bueno, eso es lamentable, y está en aumento. Bien, buenísimo, Mati, yo eso no desconocía realmente. Bien. ¿Alguna pregunta más que tengan para hacerle a Carlita? Sí, te hago una pregunta. ¿Qué tal? Carla, excelente. Me dan ganas de llorar y de ver, bueno, ir a mi heladera y tirar todo lo que tengo. Bueno, los yogurcitos que uno toma y tantos años, bueno, y como eso, tantas cosas. Te quería hacer una consulta. Nosotros, bueno, con este tema de la cuarentena, uno está mucho más en la casa, cocinamos más. Estamos bueno, mi familia comiendo mucho más verduras, mucho más integral, trato de hacer el pan con harina integral, cosa que no hacíamos antes, la verdad, ¿no? El que trabaja afuera es medio complicado, pero bueno. Eso puede ser que también, por ahí al no estar acostumbrados, ¿no? Que produzca tipo inflamación intestinal, porque yo decíamos con mi marido, al final estamos comiendo ahora más sano que nunca, y estuvimos, viste, así como medio mal de los intestinos, como inflamado, podrá ser por ahí el cambio, no sé. Lo es, Viviana. Sí, eso, Viviana, vos imaginate que ahora tu cuerpo, las bacterias de tu intestino están así, esperando que llegue la fibra chocha, ahora le estás dando un extra de fibra a tu organismo, ¿sí? Y la fibra tiene dos cosas, una muy buena y otra también buena. Total, mi colega dice, no se haga cargo usted porque es culpa de sus bacterias, los pedos no son suyos, pero lo que hace la fibra cuando llegan la fibra al intestino, las bacterias fermentativas del intestino, que son las bacterias benéficas, justamente lo que hacen es fermentar esa fibra, y en esa fermentación generan dos cosas. Por un lado, ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el ácido butírico, que ese ácido graso de cadena corta tiene un montón de funciones a nivel orgánico, es el sustrato preferido del colon,
¿sí? Y genera en ese ácido butírico, impide que células malignas se reproduzcan a nivel intestinal, ¿sí? Y favorece la reproducción de las células benéficas del colon, ¿sí? La atrofia. Mientras que eso como lado bueno, o sea, está buenísimo, pero también no generan gases, malestar intestinal, ¿sí? La buena noticia ahí, Viviana, es que eso el cuerpo se acostumbra, hay que darle un tiempo, porque el cuerpo también se está limpiando, ¿eh? La bacteria benéfica no entiende nada, si antes me dabas colorante para comer, y ahora me estás dando mi alimento preferido, ¿sí? Entonces, el organismo tiene un periodo de adaptación, a algunas personas es muy individual, pero en un mes ya se acostumbran, a otras personas les demanda un poquito más de tiempo, pero sí, el exceso de fibra, no sé si es un exceso, pero aumentar la cantidad de fibra en la dieta genera todo esto. Así que, Viviana, ahí no te desalientes y seguí que vas por buen camino. Sí, bueno, eso, lo que dijimos, bueno, vamos a cortar con comer tanta verdura, y por ahí no está bueno, ¿no? No, Estamos al a contrario. pollito a la plancha y calabaza. Pero No, ahí al por ahí, contrario. Viviana, sí, como recomendación, una adecuada masticación, que muchas veces también va por ahí, que el alimento llega medio entero al intestino, como decíamos hoy, entonces masticar muy bien y tal vez no hacer demasiadas mezclas de alimentos, ¿sí? Que lo mínimo, cuando haya así malestar intestinal, lo más simple y más sencilla posible las preparaciones para poder identificar, bueno, qué de todo esto es lo que me está haciendo mal. Claro, sí, Así que, bueno. pero vas por buen camino, no me dejes la fibra. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias, Carla. ¿Hay una pregunta más? Muy bien. Mira, tenemos a André y otra pregunta más. ¿Quién es? Díganlas o callen para siempre. O si no, a la consulta con Carla, que mandamos el chivo. Claro, Carla atiende ahí yo iba a decir el eso. Enseni. Yo iba a decir eso. ¿No? ¿Está bien? Centro. Sí, estaría bárbaro que nos manden. No, solamente quería preguntar por la fruta seca, las nueces y las almendras, la granola, si es beneficioso para el organismo, para los intestinos. Sí, Mabel, la fruta seca es un alimento natural, nos lo da la tierra, entonces tiene un montón de nutrientes, tienen en general muchísimo zinc, tienen mucho hierro, algunas tienen mucho calcio, como por ejemplo el maní, que bueno, es una legumbre, pero nosotros por su composición química lo contabilizamos como fruta seca. Las almendras, son todo lo que sea alimento natural siempre va a ser bueno para el organismo. Hay que ver también uno en qué cantidades lo consume. Si nos comemos 300 gramos de fruto seco, y sí, nos va a hinchar, tal vez nos va a generar malestar intestinal, pero como cualquier alimento natural, es bueno para el organismo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. André, ¿querés? Sí, es medio difícil hacer la pregunta igual. En relación a todo lo que venías mencionando respecto a las legislaciones, siempre me queda una duda, por ahí la compartimos. ¿Estas cuestiones se pueden reclamar porque existen las leyes tales que no se cumplen o porque no se han presentado tales leyes como proyectos donde deberían presentarse para que en tal caso se ejecuten? Digo, eso es lo que siempre, según obviamente me imagino el tema, pero digo, en particular, en mostrar esto que decías, en la parte frontal de los alimentos, el contenido, altos en, ¿ya está legislado? O sea, ¿cómo se maneja? Está el proyecto de ley ya hace varios años, Andrés, ya pasó por las cámaras, ¿sí? Hasta el año pasado estábamos festejando de que íbamos a tener proyecto de ley en 2020, y a último momento la industria dijo no, y la industria tiene más poder que el Estado, se volvió todo para atrás. Y ahí a lo que vamos es esto, es que hay muchas entidades de nutrición que nos tienen que representar y no nos representan, o sea, tiran para el otro lado. Y eso lo pueden ver ahí, hoy en las redes hay mucho del tema de soberanía alimentaria y del etiquetado frontal. Soles Barruti va publicando muchas cosas, ¿sí? Así que, pero sí está la ley, está el proyecto de ley, se está legislando todo, el tema es que cuando tiene que salir hay un poder más fuerte que nos tira para atrás. Pero esa sí pregunta, perdón que te interrumpí. No, decía, no.
esa pregunta está direccionada a que siempre se menciona la Organización Mundial de la Salud y diferentes, digamos, organismos que son a nivel mundial prestigiosos, y sin embargo, eso no comprendí nunca por qué, si tienen el peso que deberían tener, no son fuente suficiente para aprobar, o por lo menos poder presentar un proyecto y que se evalúe, digamos. Entiendo, no soy ingenua, hay un montón de cuestiones que tienen injerencia las farmacéuticas y diferentes corporaciones a nivel mundial para que se aprueben estas cuestiones, porque está todo vinculado. Pero bueno, como siempre nos respaldamos en esas organizaciones, ¿qué pasa en el momento que eso no se legisla o no se lleva a cabo, ¿no? Por eso me surge la duda, digo, si nos respaldamos en ciertas organizaciones, pero después no se pueden presentar los proyectos, ¿cuál es el argumento de que no se presenten si están esas organizaciones diciéndolo, por decirlo encima? Y ahí están las organizaciones y está también la salud, o sea, la ciencia hoy actualmente, realmente si hay algo que nos sobra, es evidencia científica de que los ultraprocesados son malos para la salud. Tenemos evidencia de los países que han hecho el etiquetado frontal y les ha ido de 10. O sea, bueno, Brasil es un ejemplo realmente, bueno, ahora también medio que se fue todo para atrás hace unos años, realmente volvieron muchas cuestiones de salud y en tema de nutrición, yo en otras cosas por ahí no desconozco, pero con el etiquetado frontal, sus guías alimentarias, lejísimos de nuestras guías alimentarias, tienen todos videitos de cómo preferir el alimento natural, elaborado en casa. Dice esto, le dice a la gente, porque las guías alimentarias son para la población brasilera, ¿no? Si tiene ingredientes difíciles que usted no puede leer, no lo compre. O sea, eso ya, que el Estado sea el que diga eso, está buenísimo, sí. Pero bueno, acá faltan muchas cosas, pero yo creo que hoy a veces podemos decir las redes son terribles y otras veces sirven para mucho, y es esto, es unirnos, hacer ruido. Ahora yo creo que todos tenemos que hacer ruido para que no pongan de ningún modo que no se firme el acuerdo con China, o sea, tenemos gente. Yo estaba direccionaba a eso, Carla, que muchas veces se habla de la ciencia y en realidad son las empresas las que terminan direccionando esos conocimientos. A eso medio retórico. Sí, ni hablar. Carla, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. El tema de la alimentación en personas que hacen tratamiento de quimioterapia. ¿Tenés algún paciente con antecedentes de ese tipo? Porque la verdad que me volví loca tratando de buscar nutricionistas en este tema y hay muy poca información. Belén, sí, en realidad yo acompaño a muchas personas que están en tratamiento oncológico, y ahí, bueno, tenemos que tratar de que el organismo tenga todas las defensas puestas en donde tienen que estar, y no que el organismo esté depurando lo que ingerimos con los alimentos, todo esto que nos ensucia, ¿sí? Y después, bueno, hay unas cuestiones más específicas de nutrientes que no pueden faltar, los omega 3, entre otras, que son 100% antiinflamatorios y necesarios, bueno, para un montón de cuestiones orgánicas. Entonces, asegurar algunos nutrientes que realmente en esa situación específica nos tenemos que asegurar de que estén cubiertos, ¿sí? El tema es que, por ejemplo, ¿no? Te lo digo porque yo fui paciente oncológico, y todo lo que podía comer, o sea, todo lo que tenía permitido comer, era todo lo que venía enlatado, envasado, ultraprocesado. Y si bien yo estaba súper de acuerdo, porque yo tengo una alimentación completamente distinta, lo tuve que hacer por una cuestión del tratamiento y por pedido de los médicos. Pero es nefasto eso. Es terrible, y ahí lo que se tiene en cuenta es esto de que no haya bacterias en el alimento, claro. Que sea, y es lo mismo que decirle a una persona embarazada, que también se hace, me llegan un montón de mujeres en el periodo de embarazo, ¿no? Para ser acompañadas, y no, porque el médico me dijo, la médica, que no puedo comer nada crudo. ¿Qué? O sea, como hay un montón, pero bueno. Por eso, es como que ni siquiera hay una unificación digamos, en una bajada, en decir, bueno, vamos por acá todos, ¿me entendés? No, es como que todos tienen ideas distintas. Y sí, pasa también, Belén, que en la ciencia es amplia y hay muchas Claro. aristas, y tal vez cada persona, cada profesional
no sé, le vibra alguna arista de la ciencia, y mientras haya una evidencia científica detrás, te pueden decir, che, bueno, pero acá hay un paper que dice que hay que comer todo cocido por las dudas, y otro que dirá, che, hay que comer más cosas crudas, porque es importantísimo, porque te va a ayudar a depurar el organismo, porque la fibra la fibra soluble sobre todo va a quelar algunas, incluso agrotóxicos, puede quelar la fibra soluble que va a hacer que se arrastren por materia fecal y no se reabsorban a nivel intestinal. Bueno, hay ahí un montón de cuestiones, pero sí es muy, muy amplio el tema, Belén, y sí, ahí siempre lo más natural, cuando tengamos dudas de algo, si se aleja de lo natural, dudemos y busquemos alguna otra alternativa. ¿Sí? Gracias, Carla. No, por favor. Bueno, Carla, perdón. Sí, Jero. ¿Querés dejar tu contacto? No sé, vos tenías ahí justo una filmina, porque están preguntando, si querés anotarlo en el chat para que te contacten, así ya queda, y bueno, nada, agradecerte nuevamente. Nutricionista, _ Carla Ballesteros, ese final, es mi Instagram. Ahí está. Dije. Y después, Carla Ballesteros, Nutrición Consciente, el Facebook. Sinceramente, gente, no le doy mucha bolilla a las redes, pero una vez cada tanto entro a publicar algo. Nutrición Consciente, es Facebook. Así que y ahí en el Instagram, en el Facebook, están también los contactos para si alguien necesita un turno o algo de eso, está todo, pueden encontrar todo ahí, ¿sí? Genial. Así que bueno, un placer poder compartir este espacio, ya lo dije, así que muchísimas gracias por la invitación, Mati, Jero, y gracias a todos por estar del otro lado, escuchando tan atentos y atentas. Gracias, Carla. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Carla. Adiós. Chau, chau. Que andes bien. Chau. Bueno, gente, ¿les parece? No sé, Mati, ¿cómo estamos ya? Yo te iba a decir de que hagamos un descansito de 3-5 minutitos para renovar los mates. ¿Qué pasa? Yo voy a cerrar esta sala para que se empiece a